Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanita. En este video te voy a mostrar 6 técnicas para eliminar los puntos blancos de nuestro coloreado. Estos puntos blancos son totalmente normales y no tienen nada de malo. Se producen por el tipo de grano que tiene el papel en el que estamos trabajando. Existen papeles extra lisos, como el papel de la impresora, y papeles de grano fino, medio o grueso. Mientras más grande sea el grano, más se van a notar estos puntos blancos. Para demostrarte estas técnicas, en una hoja dibujé 6 círculos y todos los pinté con exactamente los mismos 3 colores, intentando que quedara lo más parejo posible. Primero di un par de capas para que quedara color sobre el papel y desde ahí empezar a explicar estas técnicas. La primera técnica que vamos a utilizar es la de las capas. Esta en realidad es una de las técnicas básicas del coloreado y probablemente la conoces muy bien, que consiste en ir paulatinamente agregando más capas de color. Para eso no tienes que hacer mucha presión con el lápiz, porque si haces mucha presión rápidamente va a quedar demasiada cera sobre el papel y va a costar seguir agregando más colores. Una de las ventajas de esta técnica de capas es que permite mezclar muy bien los colores. Y una de las desventajas que podríamos decir es que es bastante lenta. También si lo ven más de cerca pueden notar que se ven todavía algunos pequeños puntitos blancos, pero mucho menos que en el principio. La segunda técnica que vamos a utilizar se llama barnizado y consiste en hacer mucha presión con los lápices, dejando el papel rápidamente saturado de cera y de pigmento. Esto es exactamente lo contrario a la técnica anterior, que es de las capas. Es mucho más rápida y, como pueden ver, se elimina por completo los puntos blancos. El color queda muy parejo e intenso. Una de las características de esta técnica es que, aparte de ser muy rápido, los lápices también se gastan mucho más. De hecho, si miras detalladamente, va saliendo una especie de basurita, como un exceso del lápiz donde se va desgastando. Lo otro es que también te recomiendo que pongas un papel debajo, porque al hacer tanta fuerza es probable que también se pueda marcar la hoja que está debajo. Y lo otro que tienes que tener en consideración es que si ya queda mucha cera en el papel, es muy difícil luego seguir agregando más capas de color. Por eso esta es una técnica que te recomendaría hacer cuando ya tienes 100% seguro tu coloreado. Yo lo que suelo hacer es una mezcla de las dos técnicas de las capas y el barnizado. Comenzar por las capas y cuando ya tengo listos los colores, entonces ahí sí hacer un poco de barnizado, más presión para que quede el color más parejo. Vamos a la tercera técnica y consiste en utilizar un lápiz blanco. Los lápices de colores son un medio translúcido. Sin embargo, específicamente el color blanco varía bastante de una marca y otra. Hay algunos lápices blancos que son muy opacos, como los de los Prismacolor Premier, y otros que son bastante más translúcidos, como los Policromo de Faber-Castell. Al utilizar un lápiz blanco puedes hacer un poco más de presión que lo haría si estuviese pintando con la técnica de las capas. Y con esto vas a lograr también dispersar un poco los colores, que se mezclen entre sí y que no se noten tanto los puntitos blancos. Pero obviamente también va a estar afectando un poco el color y se va a ver como con más brillo o un poco más pastel dependiendo del color. Aquí en el caso de esta esfera, que es de colores oscuros, se nota bastante cómo cambió el color. Pero esto no necesariamente es algo malo, puede ser algo muy útil en algunas ocasiones. Por eso luego vamos a ver en un dibujo cómo podemos aplicar estas distintas técnicas. La cuarta técnica es usar un lápiz blender. Este es un lápiz que no tiene color. Y lo que hace es ir mezclando también los colores y con eso también va corriendo el color y que no se noten esos puntitos blancos. Tiene un ruido bien característico que en lo personal me parece súper desagradable
Pero una de las grandes ventajas del lápiz blender es que no solo sirve para que el papel quede cubierto de una forma más pareja y así no se noten los puntos blancos, sino también para mezclar mejor los colores. Y como también podrás notar en comparación con los otros círculos, también altera ligeramente el color. De hecho, el resultado es bien parecido a cuando ocupamos un lápiz blanco no tan opaco. Este tipo de lápices blender lo venden de forma individual o en set, suelen tener precios bastante económicos. Y a mí me gusta en específico usarlo cuando quiero marcar algún brillo, algún reflejo, porque da ese efecto un poco opaco que a veces es precisamente lo que ando buscando. La quinta técnica es utilizar un marcador blender. En específico, el marcador que tengo yo tiene por un lado una punta plumón y por el otro lado una punta biselada. Así que dependiendo del tamaño del área que quiera cubrir, voy a ocupar una punta o la otra. Esta es una de mis técnicas favoritas porque me parece súper rápida, cómoda y muy efectiva. También ayuda a dispersar el color por sobre el papel para que queden mejor mezclados los colores y ya no se va a notar ninguno de esos puntitos blancos. No tienes que hacer fuerza ni mayor trabajo. Y aquí tuve que agregar unas capas más de los lápices de colores porque si no se iba a ver muy translúcido y iba a perder mucho la intensidad. Eso es otro punto que tienes que tener en cuenta con todas estas técnicas, que no se trata de poner una capa muy deslavada de color y esperar que alguna de estas técnicas haga maravillas y quede el color perfectamente liso y súper saturado. El papel tiene que tener la cantidad de pigmento necesaria para que luego tú puedas trabajarlo. Otra cosa a considerar es que va a ir quedando un poco del pigmento en el marcador, por lo que es conveniente ir limpiándolo cada cierto tiempo, sobre todo si vas a pasar a otro color para que no se produzcan manchas. La sexta técnica es la del disolvente. Yo en específico ocupo el Gamsol, que es un disolvente que vendría a ser un sustituto a la trementina. Esto se ocupa tradicionalmente en el óleo, pero también se puede utilizar para la técnica de los lápices de colores. Necesitas que primero ya haya suficientes capas de los lápices de colores en el papel y luego humedecer un pincel para pasar por sobre el área que pintaste. La función es dispersar el pigmento y el papel va a quedar cubierto, los colores se van a mezclar mejor y por supuesto ya no se van a notar ninguno de esos puntos blancos. Considera que esto es un medio tóxico, hay algunos disolventes que son más tóxicos que otros, por lo tanto siempre tienes que utilizarlo en una habitación ventilada. Y ahora pueden ver los resultados de estos 6 círculos. Tienen sus pequeñas variaciones. En el caso del barnizado, los colores quedaron mucho más intensos, a diferencia de cuando utilizamos el lápiz blanco y el lápiz blender, que los colores quedan ligeramente más claros. En todas estas técnicas, salvo en la del barnizado, luego no tienes ningún problema para seguir agregando más capas de color. Pero no lo vamos a dejar en algo tan simple y vamos a ver cómo en un dibujo real podemos ver todas estas técnicas que probamos en las esferas. Para eso hice el dibujo de un croissant sobre un papel que de hecho es más poroso que el que ocupé para la demostración. Mi dibujo va a ser en un fondo muy oscuro. Se va a notar el croissant, un poco de su reflejo, que se va a perder en la sombra también. Por lo tanto tenía que poner mucho negro en el fondo y quise comenzar por eso. Para hacer el color negro no ocupo solamente negro, sino que primero parto haciendo una mezcla de un café muy oscuro. Aquí comienzo pintando sin ninguna precisión, simplemente intentando que el color quede parejo. Y luego agrego unas capas de índigo.
Mezclando estos dos colores se logra crear el negro, pero es distinto al negro que viene directamente de los lápices de colores, que suele ser un poco plano y artificial. Pero también voy a agregar una capa de negro que me ayude a que esto quede mucho más oscuro. Pero van a ver que el resultado es distinto que si hubiese pintado negro directamente sin mezclarlo con el café y el azul. La técnica que voy a utilizar es la del disolvente. Humedezco un pincel y comienzo con movimientos circulares a pasar por donde ya he pintado. Y se fijan que se ve como si fueran lápices acuarelables y les estuviese poniendo agua. De inmediato el color se empieza a dispersar y no se nota ningún punto blanco. Utilizando esta técnica del solvente pude terminar muy rápido. Da la sensación como si fuese mantequilla derritiéndose por sobre el papel. Al principio, como está húmedo el papel, se va a ver un poco más oscuro y más parejo. Luego, cuando ya se seque, se va a notar que en algunas partes el color está un poco irregular y eso no hay ningún problema. Luego puedo volver a pasar con el solvente y si tiene suficiente pigmento dejar eso parejo, o si no tiene suficiente pigmento agrego otras capas más con los lápices de colores y ya está. Por lo tanto, cuando es un área grande, creo que la técnica del solvente es bastante adecuada porque ahorra muchísimo tiempo. Y ahora voy a empezar a trabajar en el croissant. Dejé en blanco la parte del croissant y el reflejo, que obviamente no está exacto el dibujo, luego lo voy a ir trabajando más. Voy a ir agregando distintas tonalidades de café, dejando algunos sectores más claros que van a ser la parte de los brillos. Cuando ya tenía una capa de lápices de colores, me refiero a una capa con que ya se distinguen bien todos los colores y el papel está cubierto pese a que se notan muchísimos puntos blancos. Es como la capa base, con eso me refiero con una capa. Cuando ya tengo eso listo, entonces ya puedo empezar a trabajar con algunas de las técnicas que repasamos. Uno de los sectores lo voy a trabajar con el lápiz blender. Como habíamos visto, el lápiz blender altera ligeramente el color. Por eso lo voy a ocupar en estas áreas que sé que hay unas partes más claras. Como también es una zona más pequeña y tengo el control de hacer algo en formato lápiz, se adapta bien para este tipo de situaciones. Otra técnica que voy a utilizar, en vez de un lápiz blanco, voy a ocupar un lápiz de un amarillo muy claro. Pero las zonas de brillo que eran más amplias tenían un predominio de un color amarillo. Así que utilicé un color más o menos parecido y fui presionando. Aquí entonces ya no se van a notar ni los puntitos blancos y se iba a mezclar bien con el color que tenía puesto de base. Así que de a poco, que en la primera capa ya había puesto los colores de forma general, en estas siguientes capas fui detallando un poco más, haciendo que los bordes queden más definidos, se genere mayor contraste, haciendo que las sombras queden más oscuras. También utilicé el marcador blender para las zonas pequeñas. Primero limpiando bien la punta del marcador porque tenía un poco del color turquesa que había ocupado para las esferas y queda bastante teñido. De hecho, este marcador que tengo ya tiene bastante tiempo conmigo, creo que se está empezando a gastar. Y de todas formas es algo que volvería a comprar de nuevo porque para estas zonas pequeñas de detalle me parece súper rápido y práctico. Sobre todo el control que permite es una de las cosas que a mí me parece una gran ventaja. Con este video tampoco quiero que se hagan la idea de que necesitan todos estos materiales y que necesitan un montón de técnicas y cosas extras para poder colorear bien. Perfectamente pueden hacer un dibujo muy bueno simplemente utilizando la técnica de las capas y el barnizado en algunas secciones sin tener que necesitar ningún ni lápiz, ni marcador, ni disolvente, ni ninguna otra cosa. Estas son técnicas que sobre todo nos sirven para ganar tiempo y como pudieron ver en la parte de las esferas también dan
ligeras diferencias que puede ser que para algunas cosas muy precisas sean lo que andas buscando. Considero que la decisión de qué papel es mejor para pintar es algo que depende en gran medida del gusto. A mí me gusta este tipo de papel que tiene un grano fino, porque puedo tener varias técnicas para manejar el tema de la porosidad y que no se noten esos puntos blancos o la textura en general del papel, y poder agregar varias capas para mezclar los colores que necesite. En cambio, con los papeles extra lisos llega un punto en que ya hay mucha cera en el papel, no puedo seguir agregando capas. Se ven también como con un brillo producto de la cera que no necesariamente me gusta. También utilicé mucho del método de capas para poder ir construyendo el color que quedara con la tonalidad que quería. Tenía que mezclar varios colores, que no quedara demasiado amarillo ni tampoco tan rojizo, que tuviese un poco ese color tostado, como que es algo que estuvo un tiempo en el horno. Y al agregar varias capas ya no se notan tanto los puntos blancos, pero a veces también se deja ver puntitos del color que hay debajo. Entonces ahí podía ayudarme del marcador en muchos casos para que eso quedara más parejo o seguir agregando más capas. Cuando ya tenía listo el croissant, entonces era momento de trabajar en el reflejo. Como es un reflejo, por supuesto que no tiene el nivel de detalle ni se nota la figura completa, así que es pintar algunos sectores específicos siguiendo la forma del croissant y el color, pero sin detenerme tanto en los detalles. Y ya para finalizar voy a volver a trabajar el fondo. Tenía que agregar más sombra para cubrir gran parte del reflejo y también agregar un poco más de sombra al croissant. Como les decía en un principio, esta imagen es bastante oscura, el croissant está más bien en la sombra. Así que para todo esto ocupé la técnica del disolvente, que de hecho me da un efecto como mucho más pictórico, me da la sensación como si estuviese pintando con acuarelas o algún método parecido. No es tanto ese control y precisión que me permite, por ejemplo, el marcador, pero sí me sirve bastante para ir avanzando con las sombras, para ir poniéndolas gradualmente y mezclándolas con los otros colores. Esa soltura que me permite el pincel. Y así es como en este dibujo del croissant utilizamos todas las técnicas que vimos para eliminar los puntos blancos. Muchas gracias por acompañarme esta semana. Si no te has suscrito, suscríbete si quieres ver más contenido así.
Regálame tu manito arriba si te gustó este video. Yo te espero en la próxima semana con un nuevo video en Croquera Vanitas.